Pausa en lo que es la serie que comenzó la semana pasada, que es el orden, para continuar con esta serie que estamos llevando de los patriarcas, concluyéndola con esta enseñanza de Génesis. Es como la estocada de parte de Dios, que esta es la primera enseñanza seguramente son 3 las que voy a compartir. Les doy el título de esta predicación, se llama José y la redención en Jesús. Me regalan un amén cuando estén listos. Génesis capítulo 41, versículo 51 y 52. Dice la palabra del Señor, como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo el trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Gracias. Tomen asiento. Muy bien, para entender quién es José y por qué le puso estos nombres a sus hijos, tendríamos que entender el contexto de esta historia para entender esta miniserie de José y la redención por Jesucristo. José, lo voy a narrar porque sabemos que ya lo hemos estudiado y aparte que son historias que hemos escuchado desde hace mucho tiempo. José era el hijo del patriarca Jacob, llamado Israel. Y era el mayor de 2 hijos que Jacob tuvo con Raquel, la mujer que Jacob amaba. Pero José también tenía otros 10 medios hermanos que lo odiaban y le tenían celos porque Jacob le amaba más que a todos los demás, llegando al punto de querer matarlo, porque decidieron mejor venderlo para sacar ganancia y lo vendieron a unos ismaelitas, a unos comerciantes, a unos mercaderes que vendían esclavos en Egipto. Pero donde lo compró un oficial de Faraón llamado Potifar, quien al ver la gracia de Dios en José lo puso a cargo de toda su casa. Porque la Biblia decía que todo lo que tocaba José, lo que hacía José, Dios lo prosperaba. Pero más adelante la esposa de Potifar lo incitó a dormir con ella, pero José se rehúsa por amor y temor a Dios. La mujer despreciada lo calumnia diciendo que José la quería violar. José es encarcelado por esa calumnia y allí en prisión dice la Biblia que Dios estaba con José. Y José había desarrollado un don de parte de Dios de interpretar sueños. Y es allí donde José interpreta con la gracia de Dios los sueños de 2 prisioneros, el jefe de los panaderos y el jefe de los coperos de Faraón, acertando en su interpretación con la gracia de Dios los sueños, la interpretación. Más adelante, Dios le da sueños a Faraón, lo cual lo perturban y manda llamar a sus sabios, a sus sacerdotes, pero nadie le daba la interpretación. Ese sueño de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. También soñó 7 espigas hermosas y 7 espigas feas y marchitas, la cual pues hemos estudiado el significado. Y no hay quien se los pueda interpretar y mandan a llamar a José, quien aprovecha la oportunidad de interpretar los sueños y darle la estrategia de almacenar grano en los 7 años de la abundancia, para los próximos 7 años de sequía, de escasez. Y es aquí donde el mismo Faraón lo pone como gobernador de todo Egipto, dice la Escritura. Más adelante dice que Dios lo puso como gobernador y padre de Faraón, porque el padre es el que enseña. Lo pone como gobernador de Egipto y es aquí donde leemos, ya entramos a la Escritura porque Faraón le da una esposa y él se casa y ya comienzan los años de abundancia y estamos hablando ya al segundo, tercer año tal vez, donde menciona esto en el versículo 51, dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés,
y da el significado de ese nombre. Dice, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Cuando dice todo mi trabajo, significa todas las aflicciones que había pasado en la prisión, cómo estuvo ahí primeramente de esclavo, de siervo ahí con Potifar, y se imagina su sufrimiento. Él era un joven y cómo todo lo que tuvo que pasar, inclusive estando en la cárcel injustamente. Y si hay alguien quien tendría el derecho de estar resentido y amargado por sufrir injustamente, es José, el soñador, como se le conoce. Y hemos aprendido de José que él no solo no se quejaba, sino que no se amargó con sus hermanos, que lo vendieron por envidia, dice la Escritura. José sabía perdonar. Él vino aprendiendo eso, obviamente, con la comunión que tenía con Dios. Porque recuerde que él no tenía la Biblia, pero él conocía a Dios. Por eso dice que él no se acostó con la esposa de Potifar porque tenía temor a Dios. Significa que tenía una comunión con Dios. Porque el no perdonar, ya hablo para nosotros, el no perdonar habla más de nosotros que de la otra persona que tal vez hizo la ofensa. Cuando nosotros nos amargamos o nos resentimos, tal vez la otra persona ni se dio cuenta que nos ofendió. Y si nosotros nos amargamos y empezamos a hablar con amargura, con resentimiento, eso habla mal, ya más mal de nosotros, aún como cristianos, que de la otra persona. Aún la otra persona, mire, como cristianos tenemos la responsabilidad de perdonar. Porque dice la Escritura, dice el Señor Jesucristo, que si nosotros no perdonamos las ofensas de los demás, tampoco nuestro Padre nos perdonará. Así que hay consecuencias al no perdonar. Ahora, ¿cómo es que podemos perdonar? Bueno, porque hemos recibido el perdón de Dios. Si usted ha entendido el perdón, usted no tiene una justificación para retener el perdón. No, porque damos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Solamente las personas que se amargan, que se resienten, es porque no han digerido, no han entendido la esencia del perdón. Pero si usted ya ha sido perdonado, a usted no se le debe de hacer difícil. Ahora, no estoy diciendo que sea fácil. No. Tampoco queremos entender de que somos humanos y tenemos emociones y sentimientos y que tal vez hemos sido ofendidos. Pero déjeme decirle esto, de que nosotros al entregar nuestra vida a Jesús, nosotros hemos perdido nuestros derechos. Hemos cedido la autoridad a Jesús. Y Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces nos dio testimonio, nos dio ejemplo, porque Él era inocente y nosotros somos los culpables. El perdonar es pagar la deuda por alguien más. El perdonar es una decisión que nace del corazón. José decidió perdonar, aun que sus hermanos no se habían arrepentido. Que sus hermanos no se habían arrepentido, pero aquí dice la Escritura que él ya había perdonado, porque dice la Escritura, dice, y llamó el nombre de su primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar. Significa, Dios me hizo perdonarlos, aunque ellos no se hayan arrepentido. ¿Por qué? Porque la decisión de perdonar está en nosotros, hermanos. ¿Por qué perdonas? ¿Por qué te amargas? Porque tú decidiste amargarte. Tal vez tú podrías decir, es que es justo que me amargue por lo que me hicieron. Tal vez, pero si tú como cristiano has cedido tus derechos, ya no tienes el derecho de enojarte. Bueno, enojarnos sí, pero no de pecar. ¿Por qué? Porque ya la ira nos puede llevar a pecar, hermanos. Ahora, José decidió perdonar, aunque sus hermanos no se habían arrepentido. ¿Qué quiero decir con esto? Para un conflicto, una guerra, un pleito, se necesitan dos partes mínimo que deciden pelear, pero que si uno de ellos decide no pelear, entonces se para el pleito, ¿cierto? Al menos la contienda. El otro podrá estar amargado, resentido, pero la otra persona ya perdonó y no tiene ningún problema, puede seguir adelante. Cuando una persona está en un conflicto con alguien más, los dos quedan ligados.
Por eso el Señor Jesucristo nos dio autoridad, dice, hablando de que nosotros podemos soltarlos. Tú decides, suéltalos a los que te ofendieron, porque si no vas a estar ahí ligado con las personas. ¿Por qué? Porque cada vez que te mencionen a esa persona vas a estar ahí amargado, resentido, porque te va a recordar lo que te hicieron. A lo mejor simplemente porque lo viste pasar y en ese momento hasta se te produjo una úlcera, un trago amargo. Ahora, repito esto, no estoy diciendo que sea fácil perdonar, hermanos, pero al entender el perdón de nuestro Dios, va a ser más fácil que nosotros podamos dar el perdón. Para un pleito se necesitan dos partes que deciden pelear, pero que si uno de ellos decide no pelear, se para el conflicto. Y no solo eso, sino que decide perdonar la ofensa. Y no solo eso, sino que decide pagar la deuda de su adversario. Y no solo eso, sino que decide recibirlo en su casa para sustentarlo y cuidar de él o de ella. ¿Sabe cómo se llama esto? Esto se llama gracia y misericordia. Ahora, hemos escuchado o hemos aprendido de que gracia es el regalo inmerecido. Y es cierto, la gracia, la salvación la recibimos por gracia. No nos la merecemos. Pero déjame te llevo a un escalón más para entender más la gracia. La gracia es, supongamos, de que tú como padre de familia tienes un único hijo o una hija, vamos a decirlo. Tienes una niñita de 4 o 5 años y resulta que te la secuestraron en el mall. Ahí en el Walmart te la robaron. Alcanzaste a ver que la niña iba llorando. Tú la buscas desesperadamente, buscas ayuda, llamas a la policía y todo esto. Y resulta de que el secuestrador toma a tu niña, la viola constantemente. Y para pedir rescate mutila a tu niña, tal vez un dedo, una orejita, y te la manda, torturándote. No solo eso, sino que a final de cuentas, de que cobró toda la recompensa, la mata. Y la avienta como tirar a un perro ahí en un arroyo. La policía la encuentra. Encuentran y ven las evidencias y encuentran al delincuente, al asesino, al secuestrador. Y él hasta en una forma desafiante, desafía a las autoridades y desafía y se burla de, tal vez en la corte, o se ríe de ti ahí en la corte. Y lo que haces tú es de ir y a pesar de todo vas y lo perdonas y le besas las manos. Eso como que nos robas, es injusto. Es cierto, es injusto, pero fue lo que hizo Dios con nosotros al perdonarnos y nos perdonó por gracia. Eso es gracia, porque lo que nos merecíamos era el infierno eterno. ¿Ya entiende ahora un poquito más sobre la gracia? Porque habíamos violado sus mandamientos, sus estatutos. Alma que pecar, esta morirá. Pero si tú dices, no, todos mienten, todos roban, todos lo hacen, no has entendido todavía la gracia de Dios. La misericordia habla de que no hemos recibido el castigo por el pecado que hemos cometido. Es como que si se viene una avalancha, vamos a decir, una ola, y alguien te protege ahí para que no te pase nada. Viene un incendio y te protege. Viene un viento fuerte que está arrasando con todo y te protege. Eso es la misericordia. Que no recibas el castigo, porque la justicia de Dios demanda justicia. Y la justicia es de que pague el pecador. ¿Cómo? Con la muerte. ¿Y cómo? Al infierno, por pecador. Pero la misericordia de Dios está deteniendo por ahorita la justicia. Porque la justicia tarde que temprano va a llegar, hermanos. Pero si hemos creído, si nuestra fe está en Jesucristo, dice, más ahora tenemos la justicia de Dios a través de la fe en Jesucristo. ¿Ve la diferencia? Que no es por mis obras, no es que yo no soy tan malo,
Esas personas que tú les compartes, yo no soy tan malo, tú necesitas a Dios. Tú, predícale a mi esposa, a mi esposo, predícale. Sácale el demonio que trae. No han entendido todavía. Obviamente por su ignorancia, tal vez porque no les han compartido el Evangelio. Porque para que entiendan el Evangelio tenemos que decirle que estás muerto espiritualmente. Pero si no, pues no. Yo me lo merezco que Dios me dé. ¿Por qué? Soy la más bonita, soy el más fuerte, soy el más inteligente, soy el más rico. No has entendido nada. Lo que estaba haciendo José era dar de gracia lo que había recibido de gracia. Él había recibido el perdón de Dios, porque él estaba dando el perdón, él entendía del perdón porque conocía a Dios. Y él estaba dando gracia a sus hermanos y misericordia. Y eso fue lo que Dios hizo por nosotros. Eso fue lo que Dios hizo por nosotros. Que lo único que nos merecemos es el infierno eterno por pecadores, porque habíamos violado sus mandamientos, porque alma que pecare morirá. Pero Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Eso está en Génesis 6. Mire, Dios ya sabía, mire, si dice la Escritura que Dios ya tenía a Jesucristo inmolado, quiere decir crucificado, antes de la fundación del mundo, todavía no existía el mundo. Y ya Dios ya lo tenía inmolado. ¿Qué significa esto? Esto significa que en el plan de Dios ya te veía a ti como mentiroso, como ladrón, como violador, como adúltero, como borracho, como idólatra. Y Dios envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Eso se llama la omnisapiencia de Dios. Y sabía que íbamos a necesitar a un pecador. Dios sabía que Adán iba a violar su mandamiento de que no comiera del fruto de ese árbol prohibido. Dios sabía que la mujer iba a ser engañada por la serpiente y Dios proveyó el medio de salvación y que el hombre estaba destituido de la gloria de Dios, fuera del paraíso. Pero dijo, mi espíritu no contenderá con el espíritu del hombre para siempre, porque dice, porque él es carne. Y Dios proveyó un medio de salvación de la condenación eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Y aquí es donde podemos entender más ese versículo, que aunque nunca hayas escuchado algo de la Biblia, puedes comenzar con este versículo. Y que si crees que sabes todo de la Biblia, regresa a este versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí, mire, este versículo lo podríamos predicar todo un año y no acabaríamos. Y cada día Dios nos hablaría diferente. Ve cómo la salvación viene de parte de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿No es el mundo quien te dio a Jesucristo? No es el mismo Dios, porque la salvación viene de arriba hacia abajo. Ve cómo la salvación viene de parte de Dios. Es Él quien decidió amarnos, perdonarnos, salvarnos y sustentarnos con sus riquezas en gloria. Mire, habíamos violado sus mandamientos, pero al arrepentirnos ahora nos sustenta con sus riquezas en gloria. Ahora muchos estarán pensando, riquezas, pues no tengo ni para pagar la renta. Sus riquezas en gloria van más allá que lo material, hermanos, donde podemos experimentar una paz que sobrepasa el entendimiento. Eso no lo da el mundo, ni el cheque que tenga, ni tu cuenta de banco. El gozo de que aún estés sepultando a un ser querido, eso no te lo da el mundo, no te lo da el hombre. Esas son sus riquezas en gloria, entre tantas cosas que Dios nos da. Pero esta salvación no es gratuita. Primeramente porque a Dios le costó la misma sangre de Jesús. La salvación es gratuita, hermano. Sí, en una forma para entenderlo, porque a ti no te costó nada. Lo único que tú pudiste aportar para la salvación fue tu pecado. Pero Dios fue quien invirtió la sangre de Cristo. Dice Pablo, no olvidéis que fuisteis comprados por precio de sangre. La sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Número 2, porque esa salvación para nosotros tiene cláusulas. Tiene esas letritas chiquitas. Salvación, letras chiquitas, ahí viene. Esas cláusulas son porque la salvación para nosotros tiene cláusulas para que sea efectiva en nosotros. En la iglesia tradicional, hago un paréntesis, en la iglesia tradicional, cuando bautizan a los niños, ya los echaron agüita. No pretendo burlarme tampoco, pero mire cómo la palabra de Dios nos aclara las ideologías de los hombres, porque añadimos cosas al evangelio o pensamientos. Pero según la iglesia tradicional, dice que con que ya te has bautizado ya eres hijo de Dios, porque ya pasaste ya la fe de tu padre y de tu padrino o madrina ya se te transmitió a ti. Perdón por ese pero ese tiene sentido, porque eso es burlarse de Dios, del sacrificio de Cristo. Ellos dicen que ya con eso ya eres salvo. Y aunque hayas vivido como pecador, como un adúltero, como el Chapo, como hayas vivido sin temor a Dios, y ya porque ya te moriste, ya te pusieron ahí en el ataúd, te pusieron una vez, y ahora sí vas con Dios porque recibiste las aguas del bautismo. No. Y ese tiene sentido. Tiene sentido por lo que voy a enseñar. Deme la oportunidad de enseñar esto con toda la autoridad de parte de Dios. Repito el comentario. Porque esa salvación para nosotros tiene cláusulas para que sea efectiva. Por eso digo que no es gratuita. Para que sea efectiva en nosotros. Y se nos cumple, y si no se cumple, no funciona para nosotros. ¿Qué significa esto? De que, mire, Dios ya hizo su parte, entregó a su Hijo para que nosotros lo crucificáramos. Pero fue Dios el autor intelectual de la muerte de Jesús. Entonces, es Dios es de parte de Dios quien Él provee la salvación. Él decidió amarnos, perdonarnos. Y ahí está, así como José decidió perdonar a sus hermanos, aunque sus hermanos aún no se habían arrepentido, aunque sus hermanos seguían viviendo su vida. Pero nosotros debemos de entender de que si no cumplimos con esas cláusulas, la salvación queda incompleta para nosotros. Ahora nos corresponde a nosotros hacer nuestra parte, nuestro otro 50%. Número 1, creer. Porque si no crees, ¿cómo podrás ser salvo? Dice Pablo en Romanos, lo leíamos el miércoles, ¿cómo creerán de aquel del cual no han oído? ¿Cómo podrán ser salvos? Porque la Escritura dice que hay un solo medio de salvación, Jesucristo hombre. Porque hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. No hay otro medio de salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo, yo soy un camino. María es otro camino, Pedro es otro camino, la guadalupana es otro camino. No. Buda es un camino, Mahoma es un camino. No. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no estás en el camino, estás perdido. Si no tienes la verdad, tienes la mentira. Lo contrario a la verdad es la mentira. Si no tienes la vida, tienes la muerte. Estás muerto espiritualmente, aunque sientas que caminas, comes y robas, adulteras. Y eso te hace sentir vivo, pero estás muerto espiritualmente. Y recuerde de que este cuerpo es polvo y al polvo volverá, pero el alma es eterna. Dios ha puesto eternidad en nuestra alma. Porque dice la Escritura, primero que nada, para la salvación se necesita creer. Por eso dice Juan 3:16, para todo aquel que cree, significa cualquiera. Hombre, mujer, alto, gordo, flaca, como venga, rica, pobre, como venga, para todo aquel que cree. ¿Cuál es el elemento clave? El elemento clave aquí, creer. En Juan 3:36 dice, en esa misma conversación con Nicodemo de capítulo Juan 3,
Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y asumo que usted está aquí porque es creyente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios que está sobre él. Sigue estando la ira sobre el ser humano, porque hemos violado sus mandamientos, pero la misericordia está deteniendo, recuerde. Pero un día Dios quitará la gracia y Dios quitará esa misericordia. La misericordia se renueva día con día, pero habrá un día cuando se va a quitar todo eso y ya no va a haber más salvación. Dice, pero el que rehúsa es aquel que no quiero y no quiere. Están con los brazos cruzados, no quiero. Pues no quiera. Tampoco Dios lo va a forzar a que crea. Dios no va a forzar a nadie a irse al cielo, a nadie. Si no forza a nadie a irse al cielo, tampoco forza a nadie a irse al infierno. Son las personas las que voluntariamente se echan el clavo. Yo me voy al infierno. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, no verá a Jesús, sino la ira de Dios que está sobre él. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es imprescindible para todo aquel que se quiere salvar de la condenación eterna. Para la cláusula número 2, tenemos que continuar leyendo con la historia que nos narra aquí de Génesis 42. Repito el 51 y continuamos. Dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo el trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, las 7 vacas gordas. Y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en la tierra de Egipto había pan. ¿Por qué? Bueno, lo que leímos, lo que entendimos de que a través de José, Dios salvó a la nación de Egipto. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y hacer lo que él os dijere. ¿Se acuerdan cuando en las bodas de Caná se acabó el vino en las bodas y que vino María, madre de Jesús, vino con el Señor Jesucristo y le dice, se ha acabado el vino? Le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero él dice que fue y le dijo a María, va con los siervos y le dice, hagan todo lo que él les dice. Y ahora es al revés. La iglesia tradicional menosprecia a Jesús y dicen, hagan todo lo que María les dice. Pero la misma María, la de la Biblia, dice, hagan lo que Jesús dice. Y los siervos llenaron los cántaros ahí, porque Jesús les dijo, llenen esto. Ellos obedecieron. Así también aquí dice Faraón, dice, hagan lo que José dice. Dice, y toda la tierra venían a Egipto para comprar a José, porque en toda la tierra había crecido el hambre. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Imagina esto, es que ya no hay comida, no podemos llevar a pastorear las ovejas, no tenemos nada, ¿qué vamos? Pues ahí se estaban mirando uno al otro nada más. Y dice la Escritura, dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre.
Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Recuerde esto: José es una figura de Cristo. Por eso en las enseñanzas que hemos estado llevando los miércoles, hablando de los patriarcas y de la vida de José, hemos hecho comparaciones, similitudes de la vida de José con Cristo. Ahora, aquí nos está hablando, dice que José los conoció, pero ellos no le conocieron. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice que a lo suyo vino, hablando de Cristo Jesús, pero los suyos no le conocieron. Mas a todo aquel que ha creído en su nombre, Dios le ha dado autoridad, potestad de ser llamado hijos de Dios. Amén. Es para entender un poquito más por dónde va todo esto. Dice, entonces, versículo 9, entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Recuerde que nada más había alimento allá en Egipto. Quiere decir que estaban preparados, porque si mataban a veces por cualquier cosa. Ahora imagínense cuando no había alimento, podían entrar a la ciudad de Egipto para robar. Pero entonces, por eso dice: no, ustedes son espías. Ellos respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Dice aquí, ellos dijeron: somos honrados. Pero como hemos estudiado la vida de estos 10 hermanos, estos 10 hombres tipifican a la gente del mundo el día de hoy, que aunque estén en una necesidad no reconocen su culpa. ¿Qué había en ese momento? Hambre, ¿cierto? Ok, sígame con mucha atención. Estos 10 hombres tipifican a la gente del mundo el día de hoy, que aunque estén en una necesidad no reconocen su culpa. Para ellos todos están mal, menos ellos. No son capaces de mirar su propia maldad. Miren nada más, dice la Escritura en Romanos capítulo 3, dice: mas no hay justo ni aun uno, dice Pablo. Después que en su epístola menciona y cataloga, clasifica a todo el ser humano: unos son idólatras, otros son hipócritas y otros son religiosos. Entonces dice: no hay justo ni aun uno, dice Pablo. Y eso es para todo el mundo, incluidos nosotros también, antes de Cristo. Dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, dice Pablo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Estos hombres decían: somos hombres honrados. ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Les predicas? Sí, cierto, no, mi abuelita era cristiana, no, esto, lo otro, yo. Es lo que tipifican estos 10 hombres. Dice engaño, dice Pablo en Romanos 3, dice: engañaron a su propio, recordando a los 10 hermanos. ¿Se acuerda cuando fueron, como tenían envidia de su hermano José, lo vendieron y para engañar a su padre mataron a un cordero y tiñeron su túnica de sangre y se la llevaron a su padre? Engañaron a su propio padre y se llaman honrados. ¿Una persona honrada engaña? Por supuesto que no, porque ya no coincide sus palabras de ser honrado con sus hechos. Engañaron a su propio padre, dice Pablo en Romanos 3, continuando con esos versículos: veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura.
¿Qué dijeron cuando vieron venir a José? Dice, ahí viene el soñador, le tenían envidia, matémosle. Hicieron una conspiración para matarle, pero uno de sus hermanos, el mayor, dijo, no le hagan daño. Pero a final de cuentas, todos habían coincidido en hacerle algo a José. Sus pies se apresuran para derramar sangre, dice Pablo en Romanos 3. José, mire, si quisieron matar a su hermano, lo echaron en una cisterna y los hermanos lo querían matar. Vamos, matémosle. Pero Rubén dijeron, no le haga nada. Y Rubén se aparta un momento, ahí en un lapso de un tiempo se aparta. Y en ese momento los otros hermanos vendieron a José. Conocemos la historia. Y cuando regresa Rubén, ¿dónde está José? No, pues lo vendimos. ¿Por qué lo hicieron? ¿Ahora qué voy a hacer yo delante de mi padre? Porque como primogénito tenía la responsabilidad de estar a cargo de los 10, de los otros 9. Pero dice la Escritura, dice en Romanos 3, dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Si quisieron matar a José, imagínense qué no es lo que serían capaces de hacer. Bueno, más adelante, cuando violan a la hija de Jacob, a Dina, Simeón, uno de los hijos de Jacob, y Leví mataron a los siquemitas, a los responsables de haber violado, bueno, el príncipe Siquem violó a esta jovencita. Entonces ellos tomaron venganza, pero mataron con premeditación, alevosía y ventaja. Conocemos la historia para no meternos en eso. Dice, mataron a los siquemitas a traición. Dice Pablo en Romanos, continúa diciendo, dice, quebranto y desventura hay en sus caminos. Rubén, el primogénito de Jacob, se acostó con la mujer de su padre, con una concubina. También Judá se acostó con su nuera creyendo que era una prostituta. Y ellos decían, somos honrados. Pues no concuerdan tus palabras con tus acciones. Así también el mundo. Se consideran limpios, buenos delante de Dios. Yo no soy tan malo, porque su comparación o su estándar lo miden conforme al mundo, no conforme a las Escrituras. Judá se acostó bueno, eso lo leí, dice, y no conocieron camino de paz. No hay temor a Dios delante de sus ojos. Nadie me puede negar que así está el mundo el día de hoy. ¿No es cierto? Pero dice, mire lo que dice en el versículo 7. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente. ¿Se puede imaginar a José enojado? Les habló ásperamente. Ahora, vamos a leer más adelante de que José no les hablaba, sino que usaba a un intérprete. Pero se puede imaginar, diles que no es cierto que diles que son espías. Entonces, ahí el traductor les decía, aunque José les entendía todo, pues eran sus hermanos, hablaban la misma lengua. La pregunta es, ¿por qué? Hemos hablado de José y nos muestra de un carácter sumiso, un carácter manso y humilde. Pero ¿por qué José aquí les habla ásperamente? Y aquí es donde voy a empezar a predicar apenas, fíjense. ¿Qué no debería de estar contento José? Sí, sin duda. Yo creo aquí sentía esas emociones José. Mis hermanos, Judá, Leví, los reconoció. Pero también en ese momento sintió también los que me vendieron. Y tal vez hasta hubo una lucha dentro de él. Ahorita es el momento de desquitarme. Pero tal vez en ese momento también sintió compasión. Mira cómo vienen, todos flacos, sin peinarse, cómo vienen atravesando el desierto. No era de un día para otro, no llegaron ahí a bañarse y luego presentarse delante. No, ¿cómo llegarían? Imagínense en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo salió de su casa, renegando de su padre. Dame la herencia. Yo creo hasta panzoncito estaba así. Dame. Bien vestido,
porque pues comía del becerro gordo todos los días tal vez, bien comidito, bien fornachillo así. Ajá, pero llegó el hambre. ¿Cómo? Yo me lo puedo imaginar cuando ya arrepentido va camino a la casa de su padre y su padre lo vio, lo reconoció, pero dijo, sí es, no es, no es, porque se fue gordito. Este ya viene con la dieta del COVID. Este ya viene con, no, sí es mi hijo, viene llorando, pero ¿cómo vendría? ¿Sabe cómo me lo imaginé yo hace un rato que yo estaba orando y meditando en esto? Es mi imaginación, así que no me la robe, no sé qué. Es mi imaginación donde, ¿ha visto los perritos, esos callejeros que andan buscando así en basureros, así todos golpeados, así todos flacuchos, que hasta las costillas se les ven? Yo me imagino que así llegó el hijo pródigo. Porque llegó, fue a buscar a la casa, fue a su padre porque tenía hambre. Y los hermanos de José, ¿cómo vendrían? Saliendo del restaurante así con el palillo de dientes todavía. No, flacuchos. Y dice la escritura, y les habló ásperamente. La pregunta es, ¿por qué? Entonces, ¿era venganza? Algunos han dicho, no, y aquí tuvo la oportunidad de vengarse. No, aunque tenía todo el derecho por la injusticia de ellos y cómo lo vendieron, cómo lo trataron, cómo lo menospreciaron desde niño. Pero no olvidemos a Manasés. Fíjese cómo comencé. Porque José había decidido ya en su corazón dar el perdón. Porque Dios ya le había hecho olvidar todo el sufrimiento por más de 20 años, alrededor de unos 22 años, y perdonar a la casa de su padre, entiéndase a sus hermanos, no a su papá, a sus hermanos, a la casa de su padre. Pero una cosa es la venganza y otra cosa es la justicia. Cuando tú tomas la venganza en tus manos, le estás robando algo a Dios, porque la venganza le pertenece a Dios. Dice, mía es la venganza, dice el Señor. Cuando nosotros aún nos burlamos o nos reímos del sufrimiento de los demás, y más con aquellos que se nos hicieron algo, hermano, es un espíritu de venganza también. Pero una cosa es la venganza y otra es la justicia. José ya había decidido en su corazón perdonarlos, como Dios lo hizo con todo el mundo a través de Jesucristo. José tenía ya la vacuna del perdón, la cual lo inmunizó contra la venganza. José ya había cedido su 50%, faltaba el otro 50% de sus hermanos, la otra porción de la parte de los hermanos. Y el otro 50% de sus hermanos se llama arrepentimiento. Repita conmigo, arrepentimiento. Repita, le estoy diciendo. Repita conmigo, arrepentimiento. ¿Verdad? No se crea. ¿Qué significa esto? Bueno, ya mostré las dos partes que pudo haber sido. ¿Fue venganza? No, ya lo expliqué. Porque José ya había decidido perdonar. Pero José quería ver si ellos ya se habían arrepentido. José quería saber si sus hermanos eran merecedores del perdón, aunque José ya los había perdonado en su corazón. José quería saber si con el tiempo habían cambiado, que si la hambruna, la escasez los había hecho pensar diferente, que si los había hecho reflexionar de su maldad, como usted y como yo. Que si ya éramos diferentes, que si ya estamos pensando diferente. José tenía un plan para salvar a sus hermanos. José lo pudo haber hecho desde mucho antes, aún antes de la sequía. Imagínense, José ya como el gobernador de todo Egipto. Se conoce de que en ese tiempo Egipto era el imperio más grande de todo el mundo, de todo el mundo. Obviamente del mundo conocido ahí alrededor. No había otro como Egipto.
y él era el gobernador. ¿Usted cree que no tenía los recursos para mandar a traer a sus hermanos y a su padre? Aunque ellos no lo merecieran. Pero él tenía los recursos, él podía hacerlo, ¿cierto? 7 años allí en abundancia. Y no fue por ellos, no fue ni por su padre. ¿Por qué? Aquí es donde vamos a especular. Porque José tenía un plan, porque de nada serviría proveerles y darles y que no se arrepientan. El pueblo de Israel, después de que salió de Egipto, se rebeló contra Dios y Dios les daba, les proveía, les daba agua. Tenemos calor, les ponía la columna de fuego. Tenemos frío, le ponía la columna, la de fuego, y luego tenemos calor, la nube que lo seguía. Tenían hambre, les daba el maná. Queremos carne, les dio carne. Dice que su vestido no se desgastaba, su calzado no se desgastó por 40 años. Y aún así dice Dios, y Dios estaba enojado con ellos. ¿De qué serviría que tengas un buen trabajo? ¿De qué servirías que tengas a tus hijos? ¿De qué serviría que digas, tengo salud y Dios está enojado contigo? Ahora, José, él ya había decidido, pero tenía un plan. Dios ya había decidido, desde antes de la fundación del mundo, tener el medio de salvación. Pero ¿de qué serviría perdonarlos, salvarlos, si las personas no se arrepentían? Ahora, ¿es necesario el arrepentimiento? Por supuesto. Un pastor aquí vino y me dijo, no, tú ahí tienes puros religiosos. ¿Perdón? Dijo, sí, porque nada más con creer. ¿Y el arrepentimiento? No se necesita. A ver, pastor, explícame. No sé qué Biblia estás leyendo. Y lo estoy diciendo con respeto, no estoy tratando de ofender. Pero, ¿y luego qué hacemos con lo que Jesús dijo? Arrepentíos, porque si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es imprescindible, es necesario el arrepentimiento. Y aún más como cristianos. Jesús dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Él también dijo, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los llamé a los pecadores para hacerlos ricos. Los llamé para que se sientan bien. No, para que se arrepientan. Porque ¿de qué serviría el perdón sin arrepentimiento? No. Juan el Bautista decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, dijo Pedro. También Pedro dijo, así que arrepentíos y convertíos. Esa es la otra enseñanza. Porque podrá haber arrepentimiento, pero sí, ¿no? Mire, todos los que están en la prisión están arrepentidos. Todos los adúlteros, adúlteras que los descubrieron están arrepentidos. Porque los descubrieron. A los roteros que estaban ahí, salieron en la cámara, están arrepentidos. Sí. Dijo, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados, ahí da la explicación, para que sean borrados vuestros pecados. Quiere decir que si no hay arrepentimiento, si no hay conversión, ahí siguen tus pecados. Yo creo, sí. Si hago una encuesta aquí, todos creen, ¿cierto? Sin embargo, estoy seguro de que no todos se han arrepentido. Santo. ¿Seré yo, maestro? Diría uno. Es que en la iglesia hay de todos, hermano, hay de todo. Espero que todos estén arrepentidos, hermano. Pero yo no veo sus corazones. Porque si siguen haciendo lo mismo, quiere decir que porque el arrepentimiento tiene que venir con un cambio de conducta, un cambio de pensamiento. Es cierto que estamos en un proceso. Pero si sigues haciendo lo mismo, no, el que practica el pecado es del diablo. Dice Juan, hijitos míos, cuando pequéis, cuando desobedezcan, abogado tenemos, confiese su pecado.
¿Por qué lo vamos a confesar? Porque nos arrepentimos. Pero el que practica es el que no le importa. Ya lo que le estoy diciendo le está rebotando. Ay, ¿a qué hora termina Aquí tengo hambre. Pero no se arrepiente, porque ya se hizo insensible a la voz de Dios. Piensa que es el hombre quien le está hablando y no es Dios quien te está hablando. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No todo el tiempo es de sufrimiento, hermanos. Hay tiempos de refrigerio. Ahorita no vamos a hacer, no sé qué hay ahí atrás cocinándose. Vamos a gozarnos, hermano. ¿Sí? A pesar de que a lo mejor no tienes para la renta, pero ahorita nos gozamos. ¿Sí o no? Y descansa en el Señor. Entonces, ¿será importante e imprescindible el arrepentimiento para la salvación? Por supuesto que sí. Porque podrá haber fe, pero no arrepentimiento. Si hacemos una encuesta, salimos a encuestar a todos los que nos encontremos, ¿crees en Dios? ¿Crees en todo? Sí, creo, yo creo en Dios. Y Santiago dice, tú dices que crees, pero también los demonios creen, pero no se arrepienten. Porque podrá haber fe, pero no arrepentimiento. Y eso es una salvación incompleta. ¿Ve cómo le estoy mostrando las cláusulas para la salvación? ¿Es gratuita? Por supuesto. A usted no le costó a Dios. Pero vienen las cláusulas, que si usted dice, yo creo, sí, podrás creer, pero si no te arrepientes, esa salvación está incompleta. Y crees que eres salvo tal vez, pero no te has arrepentido. Y sigues haciendo lo mismo y lo mismo. Mira, yo me lavo te he predicado el Evangelio, tú decides. Amén. Porque dice Pablo que por predicarles el Evangelio me he vuelto su enemigo. Y ahí vienen cada 8 días a torturar. Bueno, venimos para aprender, ¿cierto? Digo, mire, el que ha creído, el que se ha arrepentido, no se siente aludido. Aún de la forma que lo esté predicando. No, échele paz, ya estoy entendiendo más. Pero el que no se resiste. Ya hasta me ve feo. Porque podrá haber fe, pero no arrepentimiento, y eso es una salvación incompleta. Más bien, no es una salvación. Ni tampoco puede haber arrepentimiento sin fe. ¿Me arrepiento? ¿De qué? Pues no sé, me dijeron ahí que levantara la mano si aceptaba a Jesús. Mire, el aceptar a Jesús es una cosa. El nacer de nuevo es otra cosa. El nacer de nuevo es cuando fue el conjunto de todos los elementos que se lleva para la salvación. Que no era solo por creer, no. Arrepentidos, convertidos, confesar tu pecado. Ve cómo se necesitan los otros. Por eso le digo, esta es la primera. Falta la de la confesión, falta la otra. Y todo lo vamos a ver en la vida de José. Por eso cuando yo lo leía, wow, esto necesita ser predicado el domingo. No solo para los domingueros, digo, santo. ¿Te arrepientes? ¿Pero de qué? Uno puede decir, tengo fe, pero no sabes de qué te arrepientes. No sé. Tienes que creer para entender que has fallado. Que hemos errado el blanco, porque el arrepentimiento no es decir lo siento, perdóname, o comprar algo para que la otra persona se sienta mejor. No, eso no es arrepentimiento. Es un dolor por lo que hemos hecho, por lo que te dije, por mi conducta, por lo que no he corregido. Es corregir, restaurar los daños si fuera posible y no volver a hacerlo. ¿Se acuerda que el Señor Jesús le dio la sanidad a aquel inválido que estaba ahí en el establo, en el estanque de Betesda? Y que estaba ahí y que le dijo, ¿crees? Dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y después le preguntaron, ¿quién te...? Pues no sé. Y se topa Jesús ahí y luego dijo, cuídate que no peques más, para que no te venga algo peor. Mire, algunos
voy a ser bien claro con esto. Algunos vienen por su milagro, reciben su milagro. Algunos vienen por una sanidad y son sanados. Algunos vienen buscando un trabajo y Dios les provee un trabajo. Pero ¿de qué serviría si Dios está enojado contigo? Porque viene el Señor y limpia la casa. Y el demonio sale. El demonio de lascivia, de avaricia, de codicia, de enojo, de todo eso sale. Pero como son demonios, Él va y dice, y regresa y ve la casa que está limpia. Oh, mira, hasta la pintaron. Está ordenada la casa. Pero si no está el Señor Jesucristo en ti, dice que va y trae otros 7 demonios. Y esos 7 traen otros 7 y su estado llega a ser peor que el primero. Así de que no te confundas. No crees que aquí ya confesé, alcé mi mano y no te arrepentiste. Es lo mismo. El Señor vino y te confrontó. Muchos, mire, me meto hasta la cocina de una vez. Muchos, inclusive de la iglesia tradicional, creen en el Señor Jesucristo, creyeron, pero no persisten. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron y siguen con lo mismo. Nada más un tiempo, se les acabó su Dios. Se les acabó porque les hablaron y le llegaron a su emoción nada más. Tal vez algunos lo hicieron genuinamente, se arrepintieron y creyeron y aceptaron al Señor, pero no han nacido de nuevo. Y como no han nacido de nuevo, no están capacitados con el Espíritu Santo que los capacita para no poder volver a pecar, sino que van a rescindir otra vez en el pecado y no van a permanecer. ¿Qué nos hace diferentes nosotros a cualquier otra iglesia o o a la religión? ¿Qué nos hace diferentes? El Espíritu Santo, hermanos. Por eso decía Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia del Señor, dice, venga el Espíritu Santo. Dios quiere que nuestro arrepentimiento dé frutos dignos como un cambio de vida y nos capacita con el Espíritu, con el Espíritu Santo, no con un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Con el Espíritu Santo que viene a ser morada en nosotros si nos arrepentimos. Un muchacho que cae en la prisión por ladrón y el padre lo saca cada vez que lo encierran, porque el padre dice que lo ama y aparte porque dice, es que soy cristiano y lo amo. Y lo tengo que sacar. Pero el muchacho no le ha costado nada. ¿Qué cree que es lo que va a hacer ese muchacho? A caer en la cárcel otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Ese muchacho va a volver a hacerlo porque no está arrepentido. Un esposo adúltero que frecuentemente engaña a su esposa con cualquiera, y la mujer lo perdona porque es su esposo y porque es padre de sus 20 hijos y porque dice que es cristiana. Sí, es cierto, la Biblia nos dice que tenemos que perdonar. Y sí, en tu corazón para no permitir que la venganza se apodere de nosotros. Eso no significa que el hombre esté arrepentido. Porque no adultera. Con una, con otra, con la vecina, con la pariente, con el pariente, con todos adultera. Y la mujer lo perdona todo el tiempo. No, es que soy cristiana. Es cierto, como ya expliqué, tienes que perdonar. Pero eso es tu 50%. Pero el perdón no se da gratuito, hermanos. ¿Ya lo entendió? Dios no te dio el perdón gratuitamente, porque a Él le costó. 1. 2, de que es imprescindible el arrepentimiento para que seas perdonado. Porque si la persona que te está robando, te está engañando, y tú lo perdonas, es que si no lo perdonas no voy a ir al cielo. No, es cierto, tú lo perdonas ya en tu corazón,
para que no arraiges amargura en tu corazón ni venganza. Pero la otra persona tiene que arrepentirse. Tú ya lo perdonaste. ¿Sí me explico, hermanos? Yo no tengo problemas con alguien. No. Yo decidí perdonar porque he cedido mis derechos a Cristo. Yo no tengo la autoridad, no tengo ni el derecho de amargarme. Si me amargo es porque mi carne me ganó. Hagan lo que me hagan. He cedido mis derechos. Me han calumniado, me han dicho cosas, me han mentido, me han robado. ¿Qué debo de amargarme? Entonces, ¿se imaginan a Cristo ahí amargado, ahí en la cruz? ¡Ay! No. Esa persona que no se ha arrepentido simplemente va a volver a hacerlo porque no le ha costado nada el perdón. Es más, ni ha pedido el perdón. Si se fijan aquí, ellos no han pedido perdón todavía. No, obviamente no conocen a José todavía, lo vamos a seguir estudiando. Eso lo hará reincidir en su pecado nuevamente por falta de arrepentimiento y se le hará un hábito y una conducta. Dios tampoco va a perdonar a los que no se arrepienten, aunque digan, Dios es amor y me va a perdonar cuando muera. Es verdad que Dios es amor, pero su atributo del amor no es superior o mayor que su atributo de la justicia. Y Él no va a tener por inocente al culpable, y su palabra es ley, y la ley demanda justicia, y su justicia dice que los adúlteros, fornicarios, los inmundos, los idólatras, los que tienen lascivia, los hechiceros, los que tienen enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, orgías y cosas semejantes, no heredarán el reino de Dios. Dice Pablo también, no erréis, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Usted podrá enojarse conmigo, pero es la palabra de Dios. Ahora enójese con Dios a ver cómo le va. José quería saber si sus hermanos ya habían cambiado, si ya se habían arrepentido de lo que habían hecho, y los pone a prueba. De hecho, van a ser 3 pruebas de lo que vamos a estudiar. Mire lo que continúa diciendo. Dice, versículo 12, dice, pero José les dijo, no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Y José les dijo, esto es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. Y en esto sois probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas. Y hay verdad, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Mire, esa frase, yo temo a Dios, era 100% hebrea. Era de los judíos, porque los egipcios no decían eso. José se trataba de revelar, pero ellos no entendían. Así como el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo decía, ¿cuántas veces quise cobijarlos como la gallina cubre a sus polluelos, pero no se dejaron? También dice la Escritura que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, pero ellos no querían. Dice, versículo 19, si sois hombres honrados, quedad presos en la casa de vuestra cárcel, uno de vuestros
de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y se decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Están hablando, vea el cuadro, está José, está su intérprete, está tal vez la corte, están los 10 hermanos enfrente, y ellos empiezan a hablar entre ellos, porque asumen de que José no los entiende. Y dice, y decía el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Dice la Escritura, tanto en Hechos capítulo 7, en la narración de Esteban, y lo que leímos en Génesis, lo hemos leído en Génesis, donde José les clamaba, estando en el pozo ahí, en la cisterna: Rubén, Judá, Leví, ayúdenme, soy tu hermano, ayúdame. Porque dice que ellos escucharon el clamor de su alma, pero ellos no lo oyeron. Quiere decir que lo ignoraron. Dice, entonces Rubén le respondió diciendo: no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. He aquí, también se nos demanda su sangre. Ellos admiten su culpa. Si se fijan en el versículo 21, ellos están admitiendo su culpa, pero es una culpa de conciencia, nada más. Ellos admiten su culpa, pero llegan a un remordimiento solamente. Pero el remordimiento no trae la salvación. Es como un remordimiento: ay, ¿por qué nunca le dije a mi mamá que la amaba? ¿Por qué no respeté a mi papá cuando estaba vivo? Eso es un remordimiento. ¿Por qué no le dije te amo? ¿Por qué no le dije cuídate? O antes de que saliera a su trabajo. Y hay remordimientos. Así ellos estaban sintiendo solamente un remordimiento, pero el remordimiento no trae la salvación, porque no produce un cambio. El arrepentimiento sí. De hecho, en el 22 comienza a haber una justificación y acusación. Rubén se está justificando, como lo hizo Adán, como lo hizo Eva. La mujer que tú me diste, le dijo a Dios. Y la mujer dijo: la serpiente me engañó. Así muchos se quieren justificar. No, es que mira aquel lo que me hizo, por eso estoy amargado, por eso estoy esto, porque aquel compró otra troca, yo quiero otra troca igual. La avaricia, la codicia. Pero ellos admiten su culpa, pero llegan a un remordimiento solamente, y comienzan ellos a una justificación y acusarse. ¿Qué dice Rubén? No, yo les dije. Él se justifica. Ustedes lo echaron ahí en la cisterna. Empieza a culpar a los demás. ¿Qué fue lo que hizo Adán? ¿Qué fue lo que hizo Eva? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando no reconocemos nuestra culpa? Aún no han pasado la prueba, dice José. Él pensando: ay, no han entendido mis hermanos, siguen siendo los mismos todavía, nada más llegaron al remordimiento. Él los está escuchando. Pero en todos es diferente. Pero sin duda, no es hasta que el Espíritu Santo comienza a traer convicción de pecado en su conciencia. Mire, si se fija, José mencionó a Dios. En la conversación no se había mencionado a Dios. José les menciona a Dios: yo temo a Dios. Y ahí es donde nadie les recordó a José. ¿Quién es el que le recordó a José? El Espíritu. Su conciencia. Su conciencia: es que hemos hecho algo malo. Y mire, cuando a nosotros algo nos va mal, pregúntate: ¿son las consecuencias o es la evidencia de ser cristiano? Porque como una evidencia de ser cristiano, habrá vituperio, habrá pruebas, habrá tal vez escasez, habrá tal vez enfermedad. Pero ¿qué si son las consecuencias de nuestro pecado o nuestra desobediencia? ¿Ya se preguntó? ¿Ya le preguntó a Dios? Señor, ¿por qué estoy pasando esta escasez? Señor, ¿por qué estoy pasando esta enfermedad? Señor, ¿por qué mi esposa me abandonó?
Tal vez porque estoy viviendo a Cristo y ella no quiere nada y se fue. O porque sigo siendo el mismo amargado, renegado, obstinado. Pregúntele a Dios y Dios le va a contestar. Yo le aseguro. Pero pregúntele. Ahora sí que cara a cara, Señor, mira mi corazón. Y usted sabe quién es. Usted no se puede engañar a sí mismo. Entonces vemos cómo sin duda el Espíritu Santo comienza a traer convicción de pecado en su conciencia, en la conciencia de ellos, para que venga un verdadero compungimiento de corazón. En Hechos capítulo 2, cuando Pedro les comparte la primera vez el día de Pentecostés a los judíos, ustedes crucificaron al dador de la vida, dice la Escritura que ellos se compungieron de corazón y clamaron, varones, ¿qué haremos, varones? Arrepiéntase. ¿Qué les dijo Pedro? No hay problema, ustedes ya están perdonados porque ya fueron bautizados. No, arrepiéntete. Y mire, como cristiano tenemos doble responsabilidad para arrepentirnos, porque sí o no sigue pecando usted y yo. ¿Sí o no? Entonces, si usted ya conoce del arrepentimiento, ¿qué necesita hacer? Arrepentirse. Pastor, pero yo ya me arrepentí para salvación. Es cierto, ya eres salvo. Pero ¿quiere saber o quiere decir que ya no se va a arrepentir usted más? ¿Que no continúa pecando igual que yo? Mire lo que dice el Señor Jesucristo, sí, voy rápido. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, y lo dice a las 7 iglesias. Es para entender un poquito más lo dice a las iglesias, dice en el capítulo 2, versículo 5, dice a la iglesia de Éfeso, dice, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Era iglesia o no era iglesia? Dice la Escritura que el Señor Jesucristo le habla a su iglesia, por eso está en letras rojas, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Todo tiene un comienzo, hermanos, un origen. Te vas desviando, ya cuando acuerdas ya terminaste allá. Por eso dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Qué significa? Que Dios se va a apartar de nosotros. Así comienza la apostasía, hermanos. Todo tiene un comienzo. Dice en el capítulo 2, versículo 16, y aquí le habla a la iglesia del Pérgamo, dice, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, contra la espada de mi boca. Habla de aquellos que vendían el evangelio. Pero sigue el común denominador es el mismo, arrepentimiento. Capítulo 2, versículo 21. Dice, y aquí le está hablando a la iglesia de Tiatira, dice, y le ha dado tiempo para que se arrepienta. Le he dado tiempo le está hablando el Señor Jesucristo a la iglesia, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Por qué? Porque habían permitido a una mujer que empezara ahí dice, versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, engaña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sagradas, sacrificadas a los ídolos. El capítulo 3, versículo 3, dice así, dice, acuérdate pues, aquí le habla a la iglesia de Sardis, acuérdate pues de lo que has recibido y oído en casa de oración, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Versículo 19, aquí le está hablando a la iglesia de la Odisea, dice, y yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿A quién le está hablando? A la iglesia, hermanos. Y podría continuar porque hubo algunos que no se arrepintieron. Bueno, hubo la gente del mundo que no se arrepintió. Miren las consecuencias. Dice la Escritura en el capítulo 9, versículo 20, mire lo que dice. Después de que Dios hace sonar las trompetas y vienen calamidades a la tierra. Y dice en el versículo 20 y 21, dice, y a los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos,
ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Mire lo que dice en el capítulo 16, versículo 9 y 11. Dice así: y los hombres, aquí habla cuando las 7 copas de la ira de Dios se derraman contra la humanidad. Dice el versículo 9, dice: y los hombres quedaron, y los hombres se quemaron con el gran calor y la blasfemia, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino y su reino se cubrió de tinieblas, y mordieron de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Ahora le pregunto, ¿es importante el arrepentimiento? Por supuesto que sí. Tiene que haber un compungimiento en nuestro corazón. Cuando el Espíritu Santo viene a la persona, ¿ayudas, hermano? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, dice el Señor Jesucristo. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, dice el Señor. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Concluimos pues, ¿se necesita el arrepentimiento para la salvación? Por supuesto que sí. Sí, porque es una evidencia de mi fe. Porque la fe sin obras está muerta. No me arrepiento para creer, sino porque me he arrepentido de mis pecados, y ahora hago obras dignas de un arrepentimiento genuino. En Isaías 1:16, 18 dice así: lavaos y limpiaos, quitaos la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, y dejad de hacer lo malo, aprender y hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Y dice el Señor: venid luego. ¿Luego de qué? De que hicimos obras dignas de arrepentimiento. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Yo le pregunto, ¿es necesario, imprescindible para la salvación el arrepentimiento? Tal vez usted ya se arrepintió. Qué bueno y gloria a Dios. Porque vamos a ver otros elementos que son necesarios para la salvación. Ya los mencioné. La confesión. ¿Confiesas a Jesús? Ahí en tu trabajo, ¿confiesas a Jesús? ¿Vives a Jesús? ¿Por qué tus hijos no están aquí? ¿Por qué tus padres no quieren venir a la iglesia? ¿Han visto a Jesús en ti? ¿Has dado testimonio de Jesús en ti? Ahora, ellos tampoco se van a poder justificar que porque es que mi esposa, mis hijos o mi padre, no, porque la salvación es personal, hermanos. Nadie se va a poder justificar por las culpas de los demás, ¿no? Ahí delante de Dios nadie va a decir, es que mi pastor, o es que los hermanos, o es que Trump o quien sea, ¿no? ¿Qué hiciste con mi palabra? ¿Qué hiciste con el tiempo que yo te permití? ¿Qué hiciste con los hijos que yo te di? ¿Qué hiciste con tu matrimonio? ¿Qué hiciste con las finanzas que yo deposité en ti? ¿Me honraste? ¿Qué hiciste con el tiempo que te di? ¿Ven, hermanos? ¿Cómo necesitamos del arrepentimiento? El arrepentimiento tiene que venir con un cambio de conducta, hermanos. Un cambio de pensamiento. El pedir perdón no es decir lo siento nada más, ay, lo siento.
o un ramo de rosas, lo siento, no, tiene que venir con un cambio, ya no lo vuelvo a hacer, porque hay un dolor por haber ofendido primeramente a Dios. Nuevamente, pedir perdón a los que hemos ofendido, pero también aprender de José, de dar el perdón. Decide tú dar el perdón. Tal vez la otra persona no se lo merece. Tal vez estás en todo tu derecho de decir, no, es que no lo perdono, es que usted no sabe lo que me hizo, ni me interesa. Pero dice la Escritura que si tú no perdonas, mi Padre que está en los cielos no te perdonará. Por eso nos dejó ejemplo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tú y yo como cristianos ya no tenemos el derecho de amargarnos. Si tú te amargas es porque quieres, pero ahí puede comenzar a apartarte, para que caigas en la apostasía. Todo tiene un inicio, todo tiene un origen, todo tiene un comienzo. Hijitos míos, si alguno pecare, abogado tenemos. Y aquí es donde vamos a entrar a la confesión. Vamos a aprender de los hermanos de José, vamos a aprender de José. Dios tiene algo especial para nosotros. Póngase de pie, hermano. Gracias, Señor. Con esto despedimos a nuestros hermanos.